Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. El día de hoy venimos con un menú muy pero muy importante, vamos a estar trabajando cocina oriental, específicamente la cocina coreana. Y para eso traigo a una invitada muy especial, una amiga con la que tengo el gusto de trabajar todos los días y voy a estar presentándolas para que justamente ella se encargue de la cocina y te muestre y te explique todos los secretos sobre eso. Sin mucho más que decir, te presento a la compañía del día de hoy, Sumi. Por favor, adelante, ella es compañera mía de trabajo, bienvenida. Aplauso. ¿Qué tal, Sumi? ¿Qué tal? Muchas Bienvenidas gracias a la cocina de Cocinemos Juntos. Mira, vamos mostrándote, la mise en place que tenemos es súper, pero súper amplia. Tenemos muchos sabores nuevos, justamente Sumi nos va a estar contando de dónde podemos conseguir estos ingredientes, qué sabores tiene, qué características. ¿Qué vamos a estar preparando hoy? Hoy vamos a preparar unos pastelitos de arroz, que es picante, es la característica principal de la comida oriental, específicamente la coreana. Y sin mucho rodeo, es algo muy sencillo de preparar, es una comida típica tradicional de los coreanos, algo que yo desde que soy muy pequeña como acá porque es rápido, muy fácil de preparar. Justamente esa es una de las características de la cocina oriental, todas son cocinas rápidas, express, que van justamente muy bien con el tema de nuestro programa que es cocina rápida y sencilla. Sí tenemos varios sabores nuevos, sí, eso sí, que no estamos muy acostumbrados, pero vamos a estar explicándoles de dónde poder conseguir estos insumos. Vamos a ver la lista de mise en place y arrancamos cuanto antes con la receta. Para esta preparación necesitamos carne cortada en tiras, 150 gramos, un paquete de fideo oriental, variedad de vegetales cortados, cantidad necesaria de semillas de sésamo, cantidad necesaria de caldo de pescado en polvo, azúcar, ajinomoto, 2 salchichas, cantidad a gusto de salsa barbacoa, una cucharada de pasta de morrones picantes, salsa de soja a gusto, cantidad necesaria de aceite, 3 dientes de ajo picados y pasta de arroz. Bueno, ya viste la lista de mise en place, habrás encontrado algunas cosas que son nuevas, sobre todo el último ingrediente que son la masa de arroz que parecen velas, estábamos diciendo acá con Sumi que parecen velas, pero es un producto que se puede conseguir. ¿Dónde podemos encontrar esto? Sí, todos los super comercios orientales tienen esto, es una pasta de harina de arroz que no es muy difícil de elaborar y todas tienen, es conocido como tok, así es como se compra. Ese es su nombre oriental. Claro, pero si vamos y preguntamos por es la una masa de arroz, nos dan así esto. mismo. Bueno, yo soy asistente tuyo y vos me vas guiando cómo vamos trabajando. Incluso trajo todos los utensilios para hacernos los emplatados. Sí, vamos a comenzar por saltear nuestra carne. Bien, me habías pedido que calentara un poco de agua también, ¿verdad? Sí, un poco de agua. Básicamente los utensilios que vamos a tener en cuenta para trabajar esto es sí o sí una sartén tipo wok para poder hacer el salteado y algo de agua caliente porque vamos a tener que marcar los pastelitos, ¿verdad? Sí, vamos a marcar los pastelitos. Porque vamos a hacer en 2 versiones, que va a ser una en la sartén y la otra va a ser en pinchos, que es más especial para niños, que no tiene picante en este caso. Claro. Esto empezamos a calentar la sartén y es muy poco el aceite que colocamos. Aceite, carne y ajo. Aceite, carne y ajo. Hasta ahí ingredientes sencillos, ¿sí? Cosas sencillo. que pueden encontrar en cualquier lugar. Bueno, perfecto. La sartén ya está caliente. Vamos a poner un poco de aceite. Se tiende a utilizar mucho aceite de sésamo y ese tipo de aceite. ¿Podemos utilizar eso para saltear los insumos? No, el aceite de sésamo no es recomendable para saltear insumos. No. Normalmente se saltean todos los vegetales y al final se le da una vuelta y se apaga. Claro, para no someter a cocción. No, entonces, siempre utilizando el aceite normal, el que tenemos en casa. Así mismo. Aquí tenés. Bueno, carne. Sí, por favor. Acuérdense los secretos que le habíamos dicho del salteado y de sellar los alimentos. Todo con la sartén bien caliente y una vez que los dispones ya no los muevas para que justamente se pueda sellar correctamente. Se sella, exactamente. Ahora agregamos el ajo con esto, ¿verdad? Sí, así mismo. Una característica importante de la cocina coreana para que tengan en cuenta, sobre todo también la oriental en general, es que no utilizan mucho la sal, ¿sí? No, en este caso no vamos a utilizar, vamos a reemplazar la sal por la salsa de soja. Claro, normalmente utilizan mucho con esas cosas. Además tienen otras clases de insumos fermentados que también generan mucho sabor. Sí, todo lo fermentado. En este caso vamos a usar la pasta de pimiento rojo que es picante y esa está fermentada y contiene mucha sal. Ah, genial. Bueno, fíjense los cortes que aplicaron acá para esta preparación. Son bastante finitos las tiras de lomo para que justamente se cocinen rápido y no pasarnos mucho con la cocción. Bueno, genial. Ahora, ¿con qué vamos? Mientras tanto, yo voy a ir cortando
La masa de arroz. La Fíjense masa de cómo arroz. queda. Es bastante interesante la apariencia que tiene. Parecen justamente Esta es la velas. madera. Van a encontrar así en esta versión y también están los oblicuos que Ajá. son para otras preparaciones. Ya. En este caso, para este plato, es este el que vamos a utilizar. ¿Pasas Genial. ¿Qué necesitas? el agua? El agua. Sí. ¿Me das? Un bowl con agua. Agua natural nomás. Sí. Vamos a ir separando para que vaya reposando aquí. Esto, ¿te parece ahí? Lo apago. Lo dejamos hasta agregar los demás vegetales. Sí. Ahí está. Bueno, apagamos esto entonces. Lo que está haciendo ahora Sumi es las masas de harina de arroz las está dejando descansar en agua. Justamente también eso ayuda a que se puedan manipular más Sí, fácilmente. más fácilmente. Así Genial. Bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa mientras nos quedamos acá. Lo que hicimos fue saltear la carne, agregarle el ajo y acá estamos separando las masas de arroz que vamos a estar utilizando para la preparación. Quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Estamos en este proceso en el que estábamos trabajando justamente nuestra preparación coreana en compañía de mi amiga Sumi. Estamos justamente a mitad de proceso, pero antes de continuar con las recetas te tengo que hablar de un producto muy pero muy novedoso que te trae la gente de Dismar. Una almohadilla vibratoria que, te cuento, si sos hipertenso o hipotenso, es decir, si tenés presión alta o presión baja, tenés que usar la almohada vibratoria terapéutica de Dismar en la planta de los pies, aproximadamente entre unos 20 a 25 minutos, cómodamente mientras estás mirando Cocinemos Juntos para poder regular tu presión arterial. Para poder solicitar este producto, hace tu pedido al 021-522-610 o al 092-380-527. Muy bien, nosotros continuamos con nuestra preparación. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos salteado la carne que ya está prácticamente cocida, le vamos a dar nuevamente temperatura y tenemos las masas de arroz descansando en agua. ¿Ahora qué hacemos, Sumi? Ahora vamos a continuar con la pasta, que es de pimiento rojo. Ajá. Es picante, contiene sal, está fermentado. Este es un plato de quienes gozan de la comida picante. Claro, o sea, solo para valientes esta preparación. Exactamente. Bueno, ya está levantando un fuerte aroma, pero es esta pasta también se puede conseguir en los negocios también. orientales, ¿verdad? Así mismo. Perfecto. Bueno, ¿qué más le agregamos? Vamos a seguir con los vegetales. ¿La fuerza del fuego como media, moderada o Media, alta? media. Perfecto. Entonces voy a regular un poquito más el fuego, vamos a dejarlo bajo, porque ya conseguimos lo que es la parte más importante, que es generar justamente ese sellado en los vegetales. Así mismo. Ahora vamos con la zanahoria. ¿Se puede variar con los vegetales? ¿Podemos Sí, se agregar puede más variar. vegetales? Exactamente. Genial, entonces tenemos un poco de zanahoria, tenemos también cebolla. Recuerden que a la zanahoria, si quieren acelerar el proceso, pueden llegar a blanquearla un poquito. O sea, quiere decir, agua caliente, la dejas hirviendo aproximadamente por unos 5 o 6 minutos. Con eso ya estás marcando lo suficiente como para que después, cuando lo incorpores al salteado, sea mucho más rápida la cocción. Pero para tener en cuenta, en la cocina oriental siempre se consumen los vegetales al dente. Quiere decir Así. que estén no crudos, no es cruda la palabra, pero que estén todavía con un poquitito de turgencia a la hora de masticar. Así mismo. Vamos a seguir con la cebolla, Sí, porque de acuerdo a la perfecto. dureza, Bien, cebolla blanca, puede ser también cebolla morada. también cebolla morada. Entonces, ahí estamos con el fuego moderado todavía. Ya está tomando un color muy interesante y un aroma también importante está liberando. Bueno, ¿ahora con qué seguimos? Vamos a seguir con las masas, que esta es la que vamos a poner en el agua. En agua hirviendo. Sí, va Ya, a ser la que vamos a usar para la versión para los niños. claro. ¿Sí? Esto entonces, ¿cuántos querés que ponga en el agua? Unos 6. Vamos a hacer 2 brochetas, ¿te parece? Dale. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir Muy esto? poco porque ya están precocidos. Ah, ya, genial. Bueno, está. Entonces esto voy a ver dónde lo saco ahora. Esto lo podemos dejar reservado en la heladera, por ejemplo, una vez que están todos Sí, se separados puede. en agua, pueden quedar en Sí, la heladera. pueden quedar reservadas. Genial. Bueno, Pueden ser conservadas en el congelador, no en el agua. no en el agua. No. Bien. Voy a ir agregándole. Fíjense cómo va agregando todos los vegetales por parte. O sea, no agrega toda la cebolla, toda la zanahoria, todo el repollo juntos, sino porque cada uno de estos vegetales tiene un tiempo de cocción diferente. Primero entra la zanahoria, que es el que más periodo en el fuego tiene que estar. Tiene que estar. Después le sigue la cebolla, le sigue el repollo.
son los vegetales, va justamente en orden de tu urgencia. Tiene un color, una pinta, justamente está generado mucho volumen en esta preparación. Sí. Bueno, Ya esto podemos ya está, retirar. ¿verdad? Sí, ¿Cuánto tiempo? Nada, 1 minuto aproximadamente. es lo que lleva. No Salen- es mucho el tiempo. Están bien blandos. Les voy a sacar acá un costado, les voy a poner sobre papel que tengo acá listo. ¿Qué vamos a hacer con esto, Sumi? Vamos a reservarlo. Los Vamos a reservamos. reservarlo. ¿sí? Bueno, El agua también vamos a reservar porque vamos a aprovechar ajá. el almidón del arroz. Se soltó acá. Eso nos va a ayudar a que sea más espeso la Nuestra salsa que va a tener. Ah, Sí, bien. va a ser un leve cantidad de salsa el que este va a tener. Vamos Genial. ahí agregándole Ajinomoto. El Es- Ajinomoto, para que tengan en cuenta, es, podemos decirlo rápido y pronto, es una sal, ¿sí? Podemos Sí. decir que es una sal que se utiliza mucho en Oriente, bueno, ahora dejó de utilizarse, pero prácticamente lo que hace es potenciar todos los sabores que podemos encontrar en las preparaciones. El Ajinomoto es el equilibrio perfecto entre salado, dulce, agrio y amargo. Entonces, cualquier preparación que vos estés ejecutando, le pones un poquito de Ajinomoto, Así mismo. realza su sabor Realza en su un sabor. gran porcentaje. Exactamente. Hay mucha controversia en el sentido de que dicen que el Ajinomoto es cancerígeno, entonces en ciertas partes de Oriente ya se prohibieron, acá se está poniendo de moda, entonces, bueno, depende de nosotros darnos cuenta de eso, sí o no. Así mismo. Vamos a echarle ahora el caldo de pescado, que es en polvo. Eso está bueno que conozcan. El caldo de pescado en polvo tiene un nombre que se le dice dashi, ¿sí? También se puede conseguir en las tiendas orientales. Eso le agregamos agua caliente y tenemos un caldo listo. Un ¿verdad? caldo, exactamente. Es Un fumet. básicamente lo que nosotros vemos los cubitos de caldo en el supermercado, bueno, pero una versión en polvo y específicamente de pescado, para que la tengan mucho más clara. Vamos a agregarle azúcar. Azúcar. Fíjense la mezcla de sabores que vamos a estar teniendo acá. Tenemos picante, tenemos dulce, tenemos salado justamente. Muchos sabores mezclados. Es bastante interesante justamente todo esto que podemos llegar a sacar de este tipo de cocina. Y por último le vamos a agregar salsa de soja. Salsa de soja. Acuérdense, La salsa de soja, tengo entendido que no es recomendable someterla mucho tiempo Mucho a cocción, tiempo, ¿verdad? sí. Solo lo justo y necesario. Así mismo. Ahora nosotros le vamos a agregar ya la masa de arroz. Ajá. Entonces es poco el tiempo que... Así, le agregamos ahí. Vamos a agregarle más. Más. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos más querés que...? Vamos a agregarle la mitad. La mitad. Sí. O sea, voy a poner 4 entonces Sí. a hervir y después los incorporamos a la preparación. Así mismo. Entonces, fíjense cómo en este formato de presentación tenemos todos los micro y macronutrientes juntos. O sea, ya la masa de arroz justamente representa los carbohidratos. Por lo tanto, esta es una preparación completa. Podemos decir que tenemos todo lo que necesitamos para una cena o un almuerzo, para una comida importante del Sí, día. así mismo. Realmente con toda la intensidad de los sabores. Bueno, antes de continuar con nuestra preparación, te tengo que hablar sobre los productos de la huerta que utilizamos acá en Cocinemos Juntos. Tenemos justamente los mejores productos para poder desarrollar las mejores salsas. De hecho, si esta preparación creo que lleva un poquitito de salsa barbacoa, esa salsa barbacoa Sumi la prepara con productos de la huerta. Tenedlo siempre en cuenta para poder hacer tus preparaciones. Muy bien, le agregamos los otros que faltan. Sí, los que faltan. Y ya prácticamente está la preparación. Esta sería la primera presentación, La ¿no? primera presentación. Vamos a agregarle por último los fideos. Sí, Que sí esto vamos a hacer acá. una precocción. Sí, Perfecto. Los fideos son geniales porque se cocinan súper, pero Súper súper rápido. exactamente. Entonces, agua bien caliente. Fíjense cómo hacemos rendir mucho el agua que estamos utilizando, ¿sí? Ya en esto blanqueamos las masas de arroz, ahora el fideo. Y vamos a utilizar también para poder espesar la preparación. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte, a una breve pausa. Mientras estos fideos terminan de marcarse, vamos a terminar con esta preparación. Y a la vuelta ya te vamos a estar haciendo las últimas presentaciones de este plato coreano. Nos vemos pronto, quédate prendido. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya tenemos listo nuestro plato de presentación justamente con una bandeja
de madera, con los platos correspondientes para esta presentación. Antes de continuar, que ya estamos en la fase final de la preparación, te tengo que hablar de Dismar, que te trae este producto muy pero muy novedoso. Si sos hipertenso o hipotenso, es decir, si tenés presión alta o presión baja, tenés que usar esta almohada vibratoria terapéutica de Dismar en la planta de los pies unos 20 a 25 minutos cómodamente mientras estás sentado disfrutando la programación de Red Guaraní. Haz tus pedidos a Dismar Salud y Cultura a los teléfonos 021 522 610 o al 0982 380 527. Perfecto, nosotros estamos acá en dos procesos al mismo tiempo. Estamos calentando en esta ollita chiquita un poco de la salsa barbacoa, que de hecho ya está caliente, ya podemos apagarlo. Y por otro lado, Sumi lo que hizo fue agregar los fideos que habíamos marcado previamente, sí, junto con toda la mezcla de carne, la salsa. ¿Qué más le agregaste acá? Un poco de agua. Un poco de agua de la misma olla donde estábamos hirviendo el arroz para justamente poder espesar la preparación. Así mismo. Ahora voy a terminar agregando la cebollita de verdeo. Fíjense cómo agregan la cebollita de verdeo. Esto es algo que siempre les digo constantemente. Todo lo que sea verde, todo, sea perejil, sea cebollita, sea orégano, todo al final. Al final, sí. Miren el contraste increíble que hace justamente el verde de la cebollita en comparación con todos los otros colores que tiene. Este plato está terminado. Este ya está. Listo. Bueno, emplate nomás. ¿Dónde vas a hacer el emplatado? En ese, en el chiquitito. En el chiquitito. Fíjense, el sabor, el olor, el aroma que tiene ni les cuento. Tiene un aroma así súper concentrado de comida picante, pero también es dulce al mismo tiempo. O sea, toda esa mezcla de sabores es, solamente en percibir el aroma es muy, pero muy llamativo. Y por último le damos un toque de semilla de sésamo. Ah, está un poquito de sésamo, siempre un producto muy característico de la cocina oriental, así mismo, la semilla de sésamo. Genial. Este plato está terminado, ahora vamos a terminar el de la versión de los niños. Necesitamos un pincho. Ajá. Vamos a ir pinchando. Fíjense, esta era la masa de arroz que habíamos hecho también antes, que habíamos marcado previamente, la habíamos reservado, y esto lo está atravesando con un palito brochet. Así mismo. Tenemos acá panchos. Y como es para niños, vamos a hacerle un corte tipo pulpo. Ah, mira, genial. Claro, para que sea lo más llamativo posible. Así mismo. Y esto vamos a sumergirlo aquí. En la salsa barbacoa. Fíjense, la salsa barbacoa que estábamos hirviendo antes. ¿Esto querés que lo vaya dando vueltas? Sí, así mismo. Genial. Esta es una versión para niños. Les recuerdo que no tiene nada de picante. La barbacoa, recuerden que es una salsa más que nada dulce. Justamente se hace con puré de tomate, se hace con también justamente extractos, con algunas... con muchas especias. Y hablándote de puré de tomate, tengo que hablar de nuestro producto estrella acá en la cocina de Cocinemos Juntos, que son los productos de la huerta. El puré de tomate de la huerta es uno de los mejores. Es el secreto de nuestras comidas muy, pero muy ricas. Esto es lo último. Esto es ya... Ya están precocidos, así que no necesitan mucho Claro, recuerden eso, todo lo que son las salchichas, los embutidos, está todo ya precocido. Entonces, ni se preocupen por lo que pueda llegar a faltar de cocción, porque eso ya está listo. Y además bañados en salsa barbacoa. Delicioso. Genial. ¿Esto cuánto tiempo? Nada, 1 minuto, 2 minutos máximo. Ya están precocidos los dos. Genial. Si tapan la olla también al mismo tiempo, aceleramos mucho más el proceso. Así mismo. Bueno, entonces ya está eso, presentamos esto último y ya estamos terminando. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos haciendo. Primero que nada, lo que hizo Sumi fue sellar la carne con el ajo, con ayuda de un poquito de aceite, acuérdense, aceite neutro. Después lo que fue agregando primero la zanahoria, después la cebolla, después el repollo. Una vez que agregó todo eso, incorporó también la pasta de morrón. No, creo que la pasta de marrón fue antes. Después fueron los vegetales, fue agregando las masas de arroz. Después agregó un poquito más de agua, salsa de soja. Todos los ingredientes húmedos fueron cayendo al mismo tiempo y dejando reducir para justamente tener un sabor mucho más concentrado, que es del plato que estamos viendo ahora en pantalla. Y ya listo lo que es el plato para los niños. Acá. Que es con esas mismas masas de arroz. Eso, rápido y fácil, súper sencillo. Fíjense que es un plato bastante práctico de hacer. Es simplemente mezclar todo, saltearlo y llevarlo a cocción. Muy sencillo. Bueno, Sumi, muchísimas gracias por venir y bueno, vamos a traerte más de seguido acá para que nos sigas mostrando más de cocina oriental. Dale, muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Se quiere, tienes miedo al tiempo y yo le robo un beso
sabes que